Ramiro Castiñeira, quien es economista y director de Econométrica, tiró bomba tras bomba ya que el gobierno de Javier Milei está saliendo de la peor crisis de la historia de la Argentina. Sí, ¿Cómo estás viendo la fase 2 del plan, con caída del dólar, con una inflación que va para abajo, emisión cero, pero bueno, las reservas que siguen cayendo, ¿no? Algunos hablan de reservas negativas netas por más de 5.000 millones ya. a ver, recordemos que lo que fue la fase uno, el déficit cero, se logró en el primer semestre del año, ¿no? En el gobierno nacional, lo que es el déficit total del Estado eran 90.000 millones de dólares anualizado, lo que fue el cierre del 2023, equivalente a 15 puntos del PBI, equivalente a 2 préstamos del FMI del 2018, para tener una idea de lo que estábamos hablando, la magnitud del déficit que habían dejado. Y en el primer semestre del año, primero se hizo un ajuste en las cuentas públicas de 1/3 del tamaño del gasto público, lo cual permitió lograr el equilibrio fiscal en la parte del Tesoro Nacional, y en simultáneo se trabajó para desarmar todo lo que fue la bola de las LELIQ y la emisión endógena que generaba, que se tardaba más o menos entre 6 a 7 meses, y hoy por primera vez podemos decir de que el Estado argentino ya no tiene déficit alguno, por primera vez en la historia casi podemos decir este número. Es algo realmente trascendental lo que está sucediendo, y este déficit cero que se logró, recordemos que si bien, por ejemplo, después del 2001 también existió cierto superávit, ese superávit existió porque se habían impuesto retenciones, se había dejado de pagar la deuda, y en simultáneo el gasto público se había licuado a proporciones bíblicas, a punto tal que la jubilación había caído a $50 a precios de hoy. Por lo tanto, sin llegar a todas esas cuestiones, de hecho no es esa la realidad. Tener hoy superávit fiscal es un punto no menor, o por lo menos equilibrio fiscal. Y ese equilibrio fiscal dio paso a lo que es la segunda etapa, la segunda fase, que es el emisión cero. Justamente como el gobierno nacional ya no tiene al Estado bobo que le está pidiendo todo el día plata para financiamiento del déficit fiscal, es que el Banco Central ahora puede decir, bueno, yo ya no emito más un peso. Y esto es el famoso emisión cero, que va a tener como consecuencia una caída, y una drástica caída del proceso inflacionario que está viviendo la Argentina, que si bien ya bajó un montón, de 25 posiblemente al 4% esté cerrando este mes de julio de inflación mensual, es muy posible que continúe cayendo, y a velocidad muy importante, a punto tal que es muy probable que veamos inflaciones de 1% mensual mismo este año. Vos estás midiendo todos los meses la inflación o semana a semana. La verdad que venís muy bien, Ramiro, con esa medición. En pocos meses creo que te transformaste en un referente, ¿no? de esta medición semanal, que no es fácil, y luego cómo proyectás las mensuales. Julio claramente viene por debajo del 4, ¿no? Sí, a ver, la tecnología permite poder hacer un pequeño trabajo de scrapping. Scrapping es levantar todos los precios, por ejemplo, de algunos supermercados online. Nosotros trabajamos con 3 supermercados online en particular, levantando más de 8.000 precios, y lo cual, después que hace uno el trabajo, después es solo apretar un enter y la computadora hace todo el trabajo, tarda casi Sí. 4 horas en levantar toda la información, pero bueno, nos permite sí estimar muy bien el seguimiento de lo que es alimentos y bebidas, lo tenemos muy, muy en línea con lo que después termina publicando el INDEC. Pero bueno, al margen de la metodología, acá lo importante era esta cuestión macroeconómica que te decía, de que como el Estado ahora tiene equilibrio fiscal, ya no necesita el financiamiento monetario, y como no necesita el financiamiento monetario, Argentina apagó la maquinita de emisión monetaria, y en consecuencia Argentina se va directo a tasas de inflación normal como tiene el resto del mundo. Mira, las proyecciones ya se empiezan a hablar para el año que viene por debajo del 25%, y es muy posible que queden todas muy holgadas. Si uno mira el REM, el último REM que publicó el Banco Central con datos de consultoras, todavía la expectativa hace un mes, porque esto va cambiando muy rápido, pero hace un mes la expectativa era que la inflación se mantuviera
arriba del 4% prácticamente hasta fin de año, ¿no? O sea, como que llegó al 4, 4,2, 4,5 y mantenían esos niveles prácticamente hasta diciembre. Eso me Ujú. parece que ya ha cambiado y contrasta mucho con lo que vos mencionabas recién, que es posible que algún mes, no sé, me imagino noviembre quizás, porque diciembre es un mes más complicado estacionalmente, pero noviembre que más tranquilo, vos decís que por ahí puede dar abajo del 1%. Es que estamos muy acostumbrados a la inercia del proceso de constante emisión monetaria, a punto tal que ya casi que no lo podemos creer que la inflación colapse a niveles todavía mucho más bajos. Pero no tengas dudas, pues si si uno hace silencio ya no escucha más la máquina de emisión monetaria. Es algo que nunca sucedió en la Argentina. En consecuencia, no tengas dudas que el proceso inflacionario va a colapsar en Argentina y vamos a ir a tasas de inflación similares a la del resto del mundo. Porque, a ver, la inflación siempre es un fenómeno monetario. En consecuencia, si se deja de emitir, lo único que hay que para controlar los precios, lo único que hay que hacer es controlar la cantidad de dinero. Si la cantidad de dinero quedó fija, no tengas duda que ahora se va a estabilizar el proceso inflacionario, va a colapsar el proceso inflacionario e incluso vas a tener cierta... eh, eh, el peso, no tengas duda que va a dejar de perder valor y en consecuencia hasta se puede apreciar un poco. Sí, después tenés algunos salames, porque la verdad que no hay otra palabra, que cuando aumentan las tarifas, te dicen, ah, viste, que no es un fenómeno monetario nada más, que hubo inflación porque aumentaron las tarifas y no porque se emitió, pero bueno, eso entra en la categoría de salame directamente, ¿no? Por Sí, suerte sí. ya podemos decir, porque la verdad que fueron el mainstream de las últimas 2 décadas. Hoy ya le podemos decir que es un salame que la verdad que no entiende nada, por producto que llevaron la inflación al 300% y casi dejaron una hiperlanzada. Y ahora, a ver, hay que entender que el proceso, los precios, ¿no? La información viaja a través de los precios. Y hay precios que se actualizan rápidos y hay precios que no se actualizan rápido. Por ejemplo, estamos siempre mirando el dólar porque se actualiza a toda la información disponible de manera inmediata, pero después, por ejemplo, tenés un contrato de trabajo, tenés un contrato, imagínate, de alquilar un inmueble, donde el precio se pactó y se queda fijo casi, suponete, 1, 2 o 3 años. En consecuencia, vos fíjate que a medida según cómo está la estructura de contratos de cada sector, de cada precio en particular, va a ser que va a tener la posibilidad de actualizarse a la última información disponible. Por eso algunos precios se actualizan de manera inmediata y otros hay que respetar los contratos firmados, y hay que esperar a que se venza el contrato, se actualiza, ¿no? Lo que llamamos, por ejemplo, la lista de precios cuando te la manda el proveedor, se actualiza la lista de precios y en consecuencia la información, vos fíjate que va viajando a través de los precios, no todos a la misma velocidad, pero no tengas dudas que el que dio el empujón inicial fue la caída del valor del peso por exceso de emisión monetaria. Finalmente lo que se actualiza es el numerador, en el sentido de que la moneda, uno de sus roles es justamente ser unidad de cuenta. Si lo que perdió valor es justamente la unidad de cuenta, cuando te mandan la nueva lista, no es que perdió valor el trabajo de la gente, lo que perdió valor es la unidad de cuenta y lo vas a ver reflejado en una suba de precios. Ahora, como se apagó la maquinita, la unidad de cuenta, el valor, el número con que se va a dividir, se estabiliza y por lo tanto colapsa el proceso inflacionario. Ujú. Bueno, vamos a permitirle también a nuestro lobizón, a Leandro Gavín, para que se incorpore a la charla. Lobizón, te escucha Ramiro Castiñeira. ¿Qué haces, Ramiro? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, 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 bien. Ramiro, ahí vos hablabas, obviamente, ¿no? Parece que el gran triunfo del gobierno es esto de mantener, digamos, el superávit fiscal, hay una baja de la inflación. Quienes critican un poco, digamos, el resultado final o dicen, bueno, ojo, pero hablan de el ancla del tipo de cambio, ¿no? Atraso del tipo de cambio, un tipo de cambio que luce, por lo menos, contra algunos dólares financieros, más bajo. De hecho, el gobierno sale a intervenir la brecha para que esto baje. Cuando el gobierno unifique, ¿vos confías que el gobierno puede unificar un tipo de cambio bajando la brecha que no tenga impacto en los precios para adelante? ¿O el gobierno cree que, o vos creés también que, bueno, inevitablemente cuando se unifique puede ser que haya
un pequeño saltito del tipo de cambio. O algunos dicen, bueno, la verdad que vos tenés hoy entre el tipo de cambio importador y la brecha bajando, en realidad la brecha real está más cerca del 15 que el 35, que es la que ves hoy en los papeles. A ver, sí, punto número uno. Dentro de la brecha, vamos a redondear que estaban 40, ese 40 tiene 20 puntos nada más que de impuesto país. Por lo tanto, la real brecha es 20%. Y ese 20% empieza a colapsar justamente por el producto de que se frene la maquinita. Es decir, se está trabajando macroeconómicamente todo lo necesario como para reducir completamente la brecha y en consecuencia, una vez que lográs la liberación cambiaria, la posibilidad de un salto o un impacto fuerte sobre los precios sea casi imperceptible. Vos fíjate que en diciembre, si vos liberabas todo en diciembre con la macroeconomía destruida, el tipo de cambio libre a precios de hoy serían 3.000 pesos. Es decir, se iríamos, obviamente si vos hacías eso, Argentina entraba directamente en un colapso macroeconómico de proporciones bíblicas, recordando de que estábamos a la puerta de una hiper, porque 3.000 pesos directamente rompe todos los contratos de la economía, entonces finalmente colapsa todo. Lo que se hizo fue trabajar la macroeconomía como para vos, fíjate que ahora si le verás todo, el precio de mercado, hoy el mercado te está diciendo que el libre es 1.300, contra el 3.000 de una economía que tenía déficit fiscal equivalente a 90.000 millones de dólares, ahora una economía que tiene déficit fiscal cero, si vos liberás todo es 1.300. Y si ahora igual ahí, la parte, déjame cerrar con esto, la parte importante del fase 2 no solo es dejar de emitir emisión cero, sino ahora es secar la plaza de pesos, el excedente de pesos que quedó en la economía. Justamente, si se logra secar la plaza de pesos, vos vas a poder liberar el tipo de cambio casi sin tener salto. Claro. Lo que pasa ahí, Ramiro, que no sabemos en realidad cuánto vale el dólar, porque el dólar está intervenido por todos lados. Digamos, el gobierno tira el dólar olema, el contado con liquidación, ahora vende los dólares del MULC. La realidad que decir cuál es el tipo de cambio de la Argentina, eso lo sabremos el día que no intervenga más el gobierno y se libere el mercado, ¿no? Porque el 1.300 o el 1.265 ayer el contado con liqui, uno no puede decir que es el tipo de cambio de mercado porque es un tipo de cambio intervenido. A ver, ese mismo tipo de cambio intervenido en diciembre era 3.000 pesos el libre. O sea, tomemos libre del máximo y como la máxima representación de lo que es el mercado, ¿no? El libre entraba a precios de hoy 3.000 pesos en diciembre y hoy está 1.300. En consecuencia, algo te está diciendo de que la macroeconomía está cambiando y en consecuencia el peso se está fortaleciendo, o en consecuencia la expectativa que se destruya el peso colapsó directamente y se está estabilizando. Me parece que en este periodo del fase 2, donde no solo se dejó de emitir, sino ahora también vas a secar la plaza. El secar la plaza es justamente que ahora vos viste que el nivel de actividad empezó a rebotar según los propios indicadores oficiales. Y de hecho está impulsado principalmente que con el colapso de la inflación, los ingresos reales de la población empiezan a mejorar, se le va a sumar que el crédito a privados por primera vez también va a tener un rol en la macroeconomía. Digo por primera vez porque Argentina, al tener déficit fiscal, todo el ahorro de los argentinos se iba a financiar al Estado, al déficit fiscal. Ahora, como el Estado tiene equilibrio, los bancos se encuentran en la situación que tienen que prestarle a alguien el dinero y están desesperadamente recordando cómo era el trabajo de un banquero y mirando nuevamente propuestas del sector privado de dónde invertir y empieza a prestarle al sector privado. Entonces, la recuperación del salario y la recuperación del crédito es el puntapié inicial para la recuperación del nivel de actividad económica que estamos viendo. Esa recuperación del nivel de actividad económica en un contexto de emisión cero te va a empezar a demandar base monetaria. Esa base monetaria el sector privado en este contexto de emisión cero solo la va a conseguir si vende la liquidez disponible hoy, por ejemplo, en LEFI y LECAP. Es decir, el sector privado, si quiere más base monetaria, más pesos, porque está aumentando su nivel de actividad, va a tener que venderle al Estado la deuda que le había comprado en su momento y el Estado va y le devuelve los pesos que le había dado en su momento. Vos fíjate, de esa manera se empieza a secar la plaza, de manera más, todo de manera endógena, demanda genuina del sector privado de base monetaria y por lo tanto no es inflación. Y por lo tanto, y cierro con esto,
que la emisión cero, el periodo, lo más importante de la emisión cero no solo es no emitir gracias a que se logró el equilibrio fiscal, sino que en este periodo de recuperación económica se va a ir achicando la liquidez de la economía, hoy encapsuladas en las LEFIs y en las LECAP, y después, cuando vos ya tengas la liquidez en niveles normales, vas a liberar el mercado cambiario sin tener un salto. Claro, por ejemplo, si vos mirás, Ramiro, en julio, que está concluyendo, el crédito al sector privado aumentó fuertemente, cerca del 20%, cifra que no se veía hace años realmente, pero los depósitos aumentaron menos. Quiere decir que los bancos están quedándose con un poquitito de a poco, ¿no? De a poco, menos de liquidez. En algún momento, si esto continúa, los bancos van a tener que cancelar las LEFI y van a tener que usar esa plata para prestarle al sector privado, lo cual es buenísimo. Exactamente, vos lo que estás marcando es correcto. Es decir, en este momento, no solo o sea, el sector privado empieza a demandar pesos y los bancos, para poder prestar, le dicen, a ver, si le presto al Banco Central, ¿cuánto me da con las LEFI? 3%. Bueno, ¿y cuánto me da el 3% mensual? ¿Y cuánto me da la fábrica de acá a la vuelta? Mira, le podemos prestar al 5%. Listo, desarmar LEFI y prestarle a la fábrica de la esquina. Entonces, como vas a dar cuenta, el sistema financiero va a empezar solo a desarmar las LEFI y las LECAP para poder tener base monetaria, para poder dar crédito, y en simultáneo las propias nivel de actividad y la mejora del salario también va a hacer de que todo el mundo apriete el enter para desarmar el Fondo Común de Inversión del Money Market de corto plazo y demanden base monetaria porque tienen mayor nivel de actividad y en consecuencia necesitan más pesos. Entonces, acá lo que vamos a ver es después del espanto que les generó a los argentinos tener pesos, producto de un déficit fiscal que llevó la emisión y la inflación al 300%, ahora vamos a tener una recuperación de la demanda de pesos que va a permitir secar la plaza y en consecuencia estar a las puertas de la liberación del mercado de cambios. Pregunta, Ramiro, ¿la caída de las reservas te inquieta? ¿No sería inconveniente? ¿Cómo lo ves? A ver, siempre es mejor una economía con reservas que una economía sin reservas. Vamos a un punto bien concreto. Por ejemplo, Brasil con 300.000 millones de dólares en las reservas del Banco Central, cuando vos le dicen, che, ¿cómo puede pagar la deuda externa? Bueno, olvídate, preocupate que tiene un stock de reservas impresionante que hace que nadie se asuste con su capacidad de pago. Lamentablemente, después de décadas de populismo, a la Argentina reventaron el Banco Central hasta llevar las reservas a niveles negativos directamente. Muy pocos países tienen tan pocas reservas como Argentina, que directamente hasta debe plata en dólares. Así que pero bueno, desde ahí se parte. Lamentablemente, la historia del peronismo siempre fue la misma. Siempre que pasa el peronismo, el Banco Central termina quebrado y son reservas. No es una opinión, es un dato lo que estoy diciendo. Bueno, nuevamente, pasó el peronismo, reventó el Banco Central, quebró el Banco Central, no quedó un solo dólar y desde ahí se parte. No obstante, en los primeros 7 meses de gestión se lograron comprar 17.000 millones de dólares para empezar a fondear el Banco Central. Falta un montón, sí, pero bueno, primero hay que parar el proceso inflacionario. Ramiro, abrazo grande, muchísimas gracias como siempre. Por favor, saludos. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Ramiro Castiñeira de Econométrica.